Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor Nelson, buenos Buenos días. días. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Bueno, doctores, ¿habían quedado como algunas preguntas el día de ayer o las personas que pues que quedaron con algún interrogante o con una duda con respecto a lo que se comentó, lo que se charló el día de ayer? ¿Qué nos dice Daniel? Profe, buenos días. Buenos días. Disculpe, es que yo tenía una preguntita desde el día del trabajo. Ujú. Es que no me quedó claro un término el factum. Al factum son hechos. Ah, ok. Factum es Bueno, hechos. Mm. vale, listo. Gracias. Dice Ricardo. Doc, buenos días y buenos días para todos. No, ayer básicamente lo que me generaba, digamos, algún tipo de incertidumbre era con relación al ente acusador. Es a la fiscalía quien realmente no logró fue demostrar la participación de Piedradita frente al caso, ¿no? Uno, digamos, o sea, con el mayor de respeto lo digo, pero digamos, uno a veces cree que los jueces toman partido, ¿sí? Como bien lo decía usted ayer, de una manera subjetiva, pero acá realmente la responsabilidad recae sobre la fiscalía, ¿sí? Porque de alguna manera si uno se pone a leer y usando obviamente ese tercer o ese sexto sentido que en lo jurídico no existe, ¿sí? Pero sí es buscar de qué manera uno puede lograr probar, ¿sí? De que esa persona sí hizo parte de los hechos y sí hizo parte, digamos, del acto que se realizó. Sí, claro, Ricardo. Y mire, básicamente lo siguiente, en este caso la fiscalía no probó, pero lo con respecto a que los jueces toman partido, hombre, el juez, por el hecho de ser juez, no deja de ser humano. Y a veces es casi que imposible no tomar partido. ¿Mm? Malo es cuando toma partido dolosamente, o sea, con una intención de favorecer a alguna u otra persona o alguna u otra parte, ya sea fiscalía o de defensa, pero el ser humano es susceptible de ser, digamos que, de afectarse por ciertas cosas. Miren, sin ir más lejos, no es lo mismo un juez hombre que una jueza, no es lo mismo. O no es lo mismo ya teniendo un juez de 30 años a un juez de 55, tampoco es lo mismo. O no es lo mismo un juez o jueza cristianos a un ateo. Son cosas completamente distintas y siempre se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque él no puede desprenderse de su calidad de ser humano para ser totalmente imparcial. Ahora, lo que usted dice con respecto a este caso, en este caso sí, pues para mi concepto hubo un error grave porque el magistrado sin pruebas está condenando a una persona y la está condenando a 20 años de prisión. Entonces les decía yo ayer que analizando este caso en específico, quien resultó ser más sabio fue el juez de menor instancia, el juez de menor entidad, el juez del penal especializado de Medellín, fue el que tomó la decisión acertada y de ahí para adelante todos los magistrados empezaron a cometer hierro tras hierro. De pronto, yo no estoy diciendo que esta chica no haya tenido participación, pero si la tuvo, toca probarla. Si la tuvo, toca probarla. Lo mismo pasó con el caso de Laura Moreno y Jessy Quintero. No podemos decir que ellas tuvieron o no participación porque no estuvimos ahí, pero lo cierto es que si tuvo alguna participación, tocó probarlo y la fiscalía en ese caso tampoco lo probó. Entonces, que ellas fueron, que no fueron, lo que piense la gente o lo que especule la gente no nos interesa. A nosotros nos interesa lo que digan las pruebas
y en ese caso, como en este, la fiscalía no logró demostrar, pero aún así, nótese que hubo condena. Hubo condena y una condena muy alta. Pero bueno, eso será objeto de análisis posterior. Por allá hay una universidad, la Manuela Beltrán, creo que en su consultorio jurídico tiene un grupo que se llama el Grupo Inocencia y se encarga precisamente de analizar todos aquellos casos en los que ellos consideren que se cometieron yerros judiciales y atacarlos, y ya sea en casación o en revisión, pues para lograr, digamos, no hacer justicia, no, sino para lograr que la sentencia sea acorde con lo que está plasmado en el proceso. ¿Qué nos dice Charles? Doctor, buenos días. Es que teniendo en cuenta ayer la charla que se tenía de la sentencia, usted le preguntó a un compañero que específicamente que cuál había sido esa atribución de la señorita Calle, No, la pues como participación, el en la aporte. parte, sí, ese aporte. Y en el documento, en la parte de la demanda, dice 2.3 como el segundo o tercer párrafo, el tribunal es quien deduce que ella tenía una labor dice claro, tenía la labor de controlar las comunicaciones y que esa era su contribución en la empresa delictiva. Entonces, ahí sí hay algún tipo de argumentación que la puede vincular según Pero esa. nótese, Charles, que el tribunal lo deduce porque la encontraron con 2 teléfonos. Así ¿Sí ve? es. Claro, entonces a veces las pruebas no tienen o sea, unas pruebas no nos indican algo, pero el juez sí lo está indicando. Por ejemplo, ¿qué? Lo que yo les decía antiguamente, o antes, si no hubiese sido Paula Andrea, si no hubiese sido, pudo haber pasado que los 2 malhechores o las 2 personas que capturan hubiesen cometido el ilícito, hubiesen salido y recogido a la mamá de algunos y entregarle los celulares. Y ya por eso entonces vamos a decir que ya la jefe de comunicaciones de la banda. Miren, pasó una cosa, yo tuve un caso, y esto es de la vida real, yo tuve un caso de extorsión en el barrio de Indalito, cuando trabajaba en el tribunal. Y se demostró que en la banda, el procesado el del caso que yo estaba leyendo, el procesado siempre se quedaba fuera, mientras los demás miembros de la banda entraban y le cobraban la vacuna extorsiva al comerciante. Eran muchos comerciantes los que eran víctimas de la extorsión, haciéndose pasar por un grupo de paramilitares. Siempre el procesado estuvo afuera, siempre, o sea, era como el campanero. A él lo condena el juzgado penal especializado de Bogotá como cómplice del delito de extorsión, entre otros delitos. Y me dicen los magistrados, él es el jefe de la banda. Yo les digo, pero ¿de dónde sacan ustedes que él es el jefe de la banda? Si no hay ni siquiera un testimonio que diga que es miembro de la banda, claro que sí, porque es el que se queda afuera campañando. Pero me dicen que las reglas de la experiencia indican que los jefes de la banda se quedan afuera. Eso no es cierto. A veces, bueno, por eso es que yo a veces, pues, critico tanto algunas, no todas, algunas decisiones ya sea de los tribunales o de las cortes, porque ellos consideran que como saben muchos derechos, entonces tienen como la verdad sabida, y eso no es cierto. La verdad la dan las pruebas, y no podemos entrar a deducir cosas que de pronto no son tan ciertas. En este caso, como usted bien lo indica, hombre Charles, no podemos indicar que como ella tenía 2 celulares que fueron robados, es la jefe de comunicaciones de toda una banda criminal. Hombre, ¿de dónde acá? Si ni siquiera hay un testimonio que la vinculara a ella. Pero bueno, eso será parte de muchas discusiones y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Y a dónde voy, mis doctores? Que siempre que leamos una sentencia, no, o sea, no partamos del supuesto de que todo lo que hay es cierto y de que la decisión que van a tomar es la acertada. No, podemos criticarla, podemos mirarla como con un filtro crítico, siempre con una mentalidad crítica, porque ustedes mañana o pasado mañana precisamente se van a hacer de eso, se van a hacer de los errores que cometa Fiscalía o que los errores que cometan los jueces, y de hecho esa va a ser una de sus herramientas para el litigio en caso tal que tomen ese camino de litigar. Y en caso tal que tomen el camino de ser administradores de justicia o participar de la fiscalía, pues para tratar de amarrar lo suficientemente bien sus argumentos como para que no haya esguince ni no haya válvulas de escape para que la contraparte se haga de eso y nos ataque nuestras decisiones. ¿Listo, Charles? Doctor, gracias. Vale, ¿qué nos dice Kevin?
Doctor, muy buenos días para usted y para las demás personas que se encuentran presentes. Eh, con el mayor respeto, yo sí digo que el fiscal, el ente acusador, se equivocó desde un principio, porque es que dentro de las funciones que tiene el ente acusador está en probar la responsabilidad penal de aquí los procesados, y fue lo que prácticamente brilló por su ausencia. En el caso pues de Paula Periadita, no era una coautora de los hechos de extorsión y hurto agravado, porque pues, como dije anteriormente, no se demostró esa responsabilidad que ella tuvo y el trabajo significativo que tuvo en esa organización. A mí sí hubo una cosa que sí me generó muchas dudas, y es que si se había planteado por parte de las víctimas en esos extensivos contrainterrogatorios, que había una mujer que hacía las llamadas. En este caso yo pienso que el ente acusador lo que debía hacer era hacer una prueba técnica para establecer si la voz dubitada tendría alguna concordancia pues, con la de la procesada, que era Paula Calle Piedradita. Eh, no estoy de acuerdo en la pena que se le impuso por parte de los magistrados, pero para mí sí hubo una responsabilidad por una complicidad subsiguiente. En el caso de que ella pues tenía el conocimiento de que se había generado un hurto, creo que desde las 4 o 5 de la mañana ella se encontró con su pareja, que era apellido Monsalve, no sé si estoy mal, y pues en un carro que era totalmente desconocido. Si tenía una relación o había entablado una relación sentimental con él, pues obviamente se sabían sus secretos, y pues lo que debe tener una pareja, eso ya es muy personal, ¿no? Sobre todo también en el caso de que ellos, para evitar un retén, lo que se hicieron fue bajar del vehículo y continuar a pie. Pues para mí ella era consciente de que se había cometido un ilícito y que ella estaba asegurando y estaba esquivando a las autoridades. Por eso yo sí pienso que hay una complicidad, pero es una complicidad subsiguiente. En ese caso, pienso también que la pena hubiera sido un poco más baja. En eso sí no estoy de acuerdo con el magistrado ponente. Muchas gracias. Claro, Kevin, que lo siguiente, el tener conocimiento de un delito no lo vuelve a uno cómplice. Nunca. Esa es la concepción popular. Pero ojo, porque en derecho penal cómplice es aportar al delito. Sino no, en derecho penal cómplice es el que aporta al delito pero no tiene dominio del hecho. Eso es el cómplice digamos, en nuestro mundo. En el mundo exterior, si yo tengo conocimiento de un delito y no denuncio, entonces, claro, la gente lo habla como cómplice, pero ese es, digamos, que la cultura popular. Pero la cultura jurídica nos dice cómplice el que aporta al delito, y aquí no se demostró que ella aportara. Aquí lo existía un indicio, que es el indicio de fuga. Indicio de fuga. Pero nótese, Kevin, que si una persona comete un delito, digamos, en un caso hipotético, mire cómo las reglas de la experiencia nos pueden indicar lo siguiente. Si yo cometo un delito, pero tengo mi compañera permanente y mi compañera permanente sabe que yo voy a cometer un delito, y le digo, mira, María, voy a cometer un delito y con el botín después te recojo y nos vamos a unas vacaciones. Claro que mi compañera sabe que yo voy a cometer un delito, claro que sabe que después de cometer la fechoría la recojo y nos vamos a unas vacaciones. Pues lo más lógico es que después de que comete el hurto, por ejemplo, con el botín recoja a mi novia y me dirija a unas vacaciones. Lo más lógico es que si nos para un retén, pues los dos huyamos, porque ella es mi compañera. Entonces ese indicio de fuga, si bien es cierto, es un indicio, no con solo ese indicio se puede inferir responsabilidad. Cuando ustedes estudien derecho probatorio, bueno, no sé si el profesor se los indique, pero a mí me enseñaba mi derecho probatorio, me decía, el profesor nos enseñó, los indicios unidos jamás serán vencidos. Esto nos quería hacer ver el profesor, claro que usted no había nacido en esa época, que para condenar a una persona con indicios se necesitan muchos indicios. No se necesita uno solo, se necesitan varios indicios. Y aquí, con ese indicio de fuga, de ahí se hizo el tribunal para determinar una complicidad subsiguiente, como nos dice Kevin. Pero entonces, si bien es cierta, algunas personas pueden llegar a decir que sí, otras personas pueden llegar a decir que no, pero
lo que yo quiero es que abandonemos la concepción que el tener conocimiento de un delito a uno lo vuelve cómplice. No. Es que, digamos, doctor, yo no atacaba tanto la teoría de tener el conocimiento del delito, sino que ella prácticamente ayuda asegurando los móviles. O sea, ella portaba esos celulares, por eso es que asevero y digo que es una complicidad subsiguiente. Claro, pero nótese que si la van a vincular a algo, entonces no la podrían vincular al secuestro, porque el hecho No, de al tener secuestro unos no. celulares robados, porque los Ujú. celulares de hecho eran robados, el hecho de tener celulares robados no lo vincula a uno a un secuestro. Eventualmente lo podría vincular al hurto, pero de los celulares, Exacto, doctor, de los celulares. ¿Mm? Eventualmente al hurto de los celulares, ni siquiera de lo demás. Entonces, de pronto, como dice Kevin, de pronto, sacarla del secuestro, entonces ya no le impondría ninguna pena por secuestro, sacarla del hurto de los 100 millones de pesos y vincularla por el hurto de los celulares y colocarla como cómplice del hurto de los celulares, podría ser otra salida. Pues se hubiese le quedado la pena por ahí en 12 meses de prisión, pero no en 20 años, imagínense. Exactamente, sí, señor. Digamos, otra cosa que también me pareció garrafal de la defensa, pues yo lo pienso como estudiante, obviamente otro abogado lo pensará distinto, fue que se debía llamar a rendir el debido testimonio al celador, porque el celador estaba viendo cuáles eran los sujetos que estaban en el momento de la prendería de que se estaba cometiendo el hurto. En este caso, también me parece que la declaración de él era fundamental para la procesada Paula Andrea Calle Sí, Piedrahíta. y lo que pasa, Kevin, es que a veces la fiscalía realiza malas investigaciones y aún con malas investigaciones pretende sacar adelante sus teorías del caso, pretende sacar adelante sus pretensiones aún sabiendo que las investigaciones son pésimas. La última materia que ustedes ven antes de graduarse se llama Consultorio Jurídico 4 y de hecho son prácticas en derecho penal. Cuando yo enseño esa materia o cuando la dicto, les enseño a mis alumnos que el sistema procesal penal o el sistema penal colombiano está hecho para que la defensa siempre gane. Está hecho para que la defensa siempre gane, siempre y cuando lógicamente la defensa cuente con los recursos necesarios para adelantar una muy buena labor. Porque este sistema es completamente garantista y este sistema le impone la carga de la prueba a la fiscalía. La fiscalía es la que tiene la carga de probar todo lo que se indique por parte de la fiscalía, tiene que probarlo. Desde la plena identidad del procesado hasta la responsabilidad. Todo es la fiscalía. Pero hombre, la fiscalía es uno de los órganos más grandes que tiene el Estado colombiano y tiene toda la herramienta. Ya si por cuestiones administrativas la fiscalía no desarrolla bien su función, pues será labor de los defensores aprovecharse precisamente de esas debilidades de la fiscalía para ganar sus procesos. Muchas gracias, doctor. Vale, listo, mis doctores. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy. Doctores, nos vamos a devolver un poco. Ya vimos algunos aspectos relacionados con los delitos sexuales. Se me olvidó decirles al grupo de WhatsApp, les envié una sentencia sobre acoso sexual. Esa sentencia debe estar leída para el día viernes y sobre esa sentencia vamos a hacer el segundo trabajo. El jueves previo al trabajo, vamos a hacer algunas acotaciones sobre el delito de acoso sexual. Pero es bueno tener como punto de partida para el estudio de este delito especialmente, tener como punto de partida el haber leído esa sentencia de la Corte. De hecho, eso no es una sentencia antigua, es una sentencia relativamente reciente. Y nos toca algunos aspectos fundamentales sobre ese delito, el delito de acoso sexual. Entonces, por favor, para que la tengamos leída para el día viernes. Entonces les decía, doctores, que nos vamos a devolver un poco, nos vamos a retrotraer y vamos nuevamente a abordar el delito de las lesiones personales. Con relación al delito de lesiones personales, mis doctores, es importante acotar lo siguiente. Es el único delito de los denominados delitos de resultado, ojo, delitos de resultado, que no admite la tentativa. Ese delito no admite la tentativa y vamos a ver por qué, salvo una especial lesión. Vamos a ver por qué. Si ustedes se remiten, doctores, al capítulo o al capítulo 3 de las lesiones personales, artículo 111 más específicamente,
Pues ese artículo 111 nos indica que el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Que acorde con la lesión que se produzca, pues asimismo será la pena que se imponga. Entonces, doctores, entre más grave sea el daño en la salud o en el cuerpo, entre más grave sea ese daño, pues más alta será la pena. Y de ahí para adelante, el artículo 112 y siguientes del Código Penal empiezan a establecer grados o magnitudes de lesiones, y entre más alta sea el grado o más alta sea la magnitud, pues más alta será la pena. Entonces, por allá el artículo 112, en su inciso primero, indica que si la incapacidad es menor de 30, será de una pena, si pasa de 30 será de otra pena, y así sucesivamente. El artículo 113 nos habla que si la lesión o si el daño consistiere en una deformidad, ya sea transitoria o permanente, también cambian las penas. El artículo 114, si el daño consistiera en la perturbación funcional transitoria o permanente de un órgano, o sea, un órgano funcionaba de una forma y después de la lesión ya dejó de funcionar o funciona, digamos que medianamente, entonces será otra lesión. El artículo 115 nos habla de perturbación psíquica, pero nótese, mis doctores, que, o el artículo 116 de pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, pero mírese, doctores, que acorde con todas estas lesiones que se producen y que están establecidas en esos artículos, cada lesión tiene una pena. Entonces, lo primero que se establece en el delito de lesiones personales es qué clase de lesión se produjo. Y una vez establecido ese resultado por parte de un dictamen pericial, una vez se ha establecido qué clase de lesión se produjo, pues podemos entrar a determinar qué pena se va a imponer. Imaginémonos, doctores, en un caso hipotético en que una persona quiere cometer el delito de lesiones personales, pero por una causa ajena a su voluntad no logra su cometido. Entonces, pensemos en un caso en que una persona se hace a un bate, toma un bate con el objeto de herir a otra persona, y para tal fin le hace sendos lances a la víctima con el bate tratando de herir sus piernas, pero la víctima muy ágilmente esquiva esos lances que se le están realizando con el bate. En estricto derecho, mis doctores, en este caso estaríamos ante una tentativa de lesiones personales, pero la pregunta es, ¿estaríamos ante una tentativa de cuál de todas las lesiones personales consagradas en el código? No podríamos indicar que es la del 113 o la del 114 o la del 115. No sabemos cuál de todas las lesiones serían las que se están cometiendo en la modalidad de tentativa. ¿Por qué? Porque no tenemos el resultado. Y en estas lesiones sí es importante tener el resultado, les repito, porque con base en el resultado es que nosotros podemos determinar qué pena se va a imponer. Sin embargo, cuando nació esa ley que ustedes conocen como la ley Natalia Ponce de León, que incluyó dentro del Código Penal ese delito de lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares, esa ley sí consagra, ojo, sí consagra la tentativa y la consagra específicamente en su parágrafo segundo. Si ustedes se remiten al parágrafo segundo de ese artículo, dice que la tentativa en este delito se regirá por el artículo 27 de este código. Miren, doctores, cómo en este caso estamos hablando de una injusticia legal. ¿Y una injusticia por qué? Porque se admite la tentativa, ojo, se admite la tentativa en el delito consagrado en el artículo 116A, en las lesiones con agentes químicos. Allá sí se admite la tentativa, pero en las demás lesiones no se admite la tentativa. Entonces,
la ley está efectuando un trato desigual al delito de lesiones personales. Si las lesiones personales se ocasionan con cualquier otra herramienta distinta a los agentes químicos, no admite lesión, no admite tentativa. Pero si se llegare a ocasionar una lesión, ni siquiera a ocasionar, si se llegara a intentar ocasionar una lesión con un agente químico, ahí se admite la tentativa. Entonces, en ejemplo podríamos colocar lo siguiente: si yo quiero lesionar a la víctima con un cuchillo y le hago 4 o 5 lances y la víctima los esquiva, no estamos hablando de ningún delito. Pero si quiero lesionar a la víctima con ácido y le lanzo el ácido y la víctima esquiva el ácido y no le logro hacer ningún daño, aquí sí hablamos de tentativa. Entonces, nótese, doctores, que existe un trato desigual por parte de la ley al delito de lesiones personales. Si las lesiones personales se llegaren a intentar ocasionar con agentes químicos, admite la tentativa. Pero si se empleare otra herramienta, no admite la tentativa. Entonces, esto es un buen punto para analizar de cómo la ley en ocasiones está efectuando tratos desiguales y, lo peor aún, tratos desiguales sin justificación alguna. No existe ninguna justificación para que las demás lesiones no admitan la modalidad de tentativa. Existe un libro, esta es la postura mayoritaria tanto de los doctrinantes como de los juristas, que las lesiones personales no admiten la tentativa. Sin embargo, el doctor Alfonso Gómez Méndez, ex procurador general de la Nación y ex fiscal general de la Nación, en su libro de Derecho Penal, consagra que sí eventualmente podría presentarse una tentativa de lesiones personales, pero esa es la única voz que se alza para llegar a manifestar que este delito sí admite la modalidad tentativa. Ojalá mañana o pasado mañana cambie la postura tanto de las altas cortes como de la doctrina y se admita las lesiones personales en la modalidad de tentativa. ¿Por qué? Porque ya se dio un primer paso y ese primer paso es precisamente admitir la tentativa en estas lesiones específicas con agentes químicos, ácido o sustancias similares. Entonces, esa era la primera precisión que era importante resaltar y tenerla en cuenta. La segunda es esta figura, porque no vamos a hablar de un delito, sino de una figura que está consagrada en el artículo 117. El artículo 17 del Código Penal, mis doctores, consagra una figura muy exótica que se denomina la unidad punitiva. Ojo, la unidad punitiva. Y leyéndola, dice el artículo 117, dice: si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, solo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad. ¿Cómo se logra entender mejor esta figura de la unidad punitiva? Acuérdense, doctores, que cuando hablamos de concurso de delitos, existen 4 clases de concurso. Esto es, el concurso homogéneo, el concurso heterogéneo, el concurso simultáneo y el concurso sucesivo. Pero también ustedes acuérdense, doctores, que cuando hablamos de concurso homogéneo o de concurso heterogéneo, pues básicamente lo que estamos haciendo relación es que si con una o varias acciones se cometieron varias veces el mismo delito o varios delitos distintos. Entonces, un ejemplo: el malhechor aborda a la víctima y le hurta sus pertenencias. Aparte de hurtarle sus pertenencias, la mata. Este es el típico ejemplo, doctores, del concurso heterogéneo, porque con una acción se cometen 2 delitos: el delito de hurto y el delito de homicidio. Otro ejemplo: una persona coloca una bomba y producto de la explosión de esa bomba mata a 10 personas. Pues aquí hablamos del delito de homicidio, pero cometido 10 veces. ¿Por qué? Porque fueron 10 personas las que perdieron la vida. Entonces, este es el típico ejemplo, doctores, del concurso homogéneo. Se comete varias veces el mismo delito,
Cuando hablamos de unidad punitiva, mis doctores, tengamos presente lo primero. Siempre la unidad punitiva, doctores, única y exclusivamente se refiere al delito de lesiones personales. Por eso está consagrado en el artículo 117 y pues más específicamente en ese capítulo que nos habla el Código Penal de las lesiones personales. O sea que la unidad punitiva única y exclusivamente se refiere al delito de lesiones personales. Solo unidad punitiva, solo tiene aplicación o solo tiene aplicabilidad al delito de lesiones personales. Imaginémonos unos hechos. Una persona comete en la humanidad de otra unas lesiones personales. Esto es, primero, le propina un golpe en su cara que le rompe el tabique. Entonces, ocurre una fractura del tabique. ¿Por qué? Por el golpe que le propinaron en su cara. Pero el victimario, no contento con eso, le amputa un dedo. Entonces, hablamos de un victimario y una víctima. Y centrándonos específicamente en la víctima, a la víctima se le ocasionaron dos lesiones personales. La primera, la fractura de su tabique, y la segunda, la amputación de su dedo. Entonces, con unos mismos hechos sobre una misma víctima, se ocasionaron varias veces el mismo delito, el de lesiones personales. Entonces, si ustedes analizan a esta víctima, pues sufrió dos lesiones personales, la de su tabique y la de su dedo. Porque el malhechor infringió dos lesiones personales. Ahí, doctores, es cuando se aplica la unidad punitiva. Y dice que como consecuencia de la conducta, ¿cuál fue la conducta? Pues esa agresión, se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores. Pues aquí tenemos varios resultados de los artículos anteriores. Una pérdida anatómica, que fue la amputación del dedo, y de pronto unas secuelas de carácter permanente o transitorio producto de la fractura del tabique. Pero en ese caso, dice el artículo 17, que solo se aplica la pena correspondiente al de mayor gravedad. Entonces, doctores, en ese caso, en ese ejemplo que tenemos, si un juez tuviese ese caso, solo impondrá una pena por la lesión de mayor gravedad. Esto es, por la amputación. Quiere decir esto que la rotura o haber dado el tabique a la víctima queda impune, queda totalmente impune. ¿Por qué? Porque solo se va a poner una pena por la lesión de mayor entidad. Ojo, a la misma víctima, a la misma víctima. Miren lo bonito, lo que podemos aprender acá. Si ustedes le van a ocasionar lesiones a alguna persona, pues ampútenle un dedo. Háganlo, porque de ahí para adelante, todas las lesiones de menor entidad que le realicen a la misma víctima, ojo, la misma víctima, no tendrán ninguna pena. Por ejemplo, si ya le amputaron el dedo a su víctima y le ocasionaron unas lesiones, ¿por qué no fracturarle el tabique? ¿O por qué no dejarle los ojos colombinos? ¿O por qué no ocasionarle más lesiones, ojo, más lesiones que sean de menor entidad a la más grave, que es la amputación del dedo? ¿Por qué no ocasionarle más graves si con base en la unidad punitiva solo se va a imponer la pena de la lesión más grave? Todas las demás que sean de menor entidad van a quedar en la impunidad. Por eso yo indico que la unidad punitiva, mis doctores, es la impunidad hecha ley. Es la impunidad elevada a categoría o a rango legal. ¿Qué nos dice Nata? No, profe, cuando comentaba el ejemplo de amputar el dedo a la persona, me fui en ese momento a tortura. Entonces, ¿cómo pasa a ser una ley personal a torturar a la víctima? Cuando es tortura, hasta tiene que estar reconocida para que se considere. Claro, pero espéreme, Nata, es que cuando nosotros hablamos de tortura tenemos que hablar de un contexto de tortura.
Estamos hablando de un contexto de tortura. Siempre que queramos nosotros hablar de un delito, tenemos que partir de la base que la persona quería cometer ese delito. Tú quieres ocasionar unas lesiones a alguien, ¿por qué? Porque lo detestas, y tienes un cuchillo, de una vez quítale el dedo. Eso no es ninguna tortura, porque de una vez le quitaste el dedo. ¿Sí ves? O sea, no lo pusiste a sufrir y a quitárselo, no. De una vez ve con tu cuchillo, con muy buen filo, y le quitas el dedo meñique de la mano izquierda. Claro. ¿Qué delito es ese? Es un delito de lesiones personales, y es unas lesiones personales, en este caso, del artículo 116, pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Aquí va a haber una pérdida anatómica y vas a tener una pena alta. Pero ya le quitaste el dedo, entonces, ¿por qué no pegarle unos puños en la cara? ¿Por qué no pegarle unos puños en la cara a la víctima para dejarle los ojos colombinos? ¿Por qué no hacerlo si la unidad punitiva indica que solo te van a colocar una pena por la lesión más grave? Entonces, nótese que todas esas lesiones que tú le llegues a ocasionar a la misma víctima, pero que sean menores ya a la pérdida anatómica, pues serán, digamos que, cobijadas por la de mayor entidad, o serán subsumidas por la de mayor entidad. Entonces, hay dos figuras que para mí son completamente, pues, absurdas en el derecho penal, que es la unidad punitiva y el delito masa. Y ahorita vamos a ver el delito masa. El delito masa también es la impunidad elevada a categoría legal, y es como al legislador no le importa el patrimonio de las víctimas. Pero ahorita vamos a hablar un poquito del delito masa. Pero entonces, en este caso, Nata, esta persona no quiere torturar, lo que quiere es lesionar. Pero entonces, nótese, es como si dos personas en una reyerta o en una riña, una de ellas, digamos que Nata, el día viernes, sale a tomarse unos tragos con sus amigos y se forma una riña, se forma una pelea ahí en el establecimiento, y Nata, pues, de una forma muy natural, rompe una botella, y con el pico de esta botella le corta la cara a su contendor. Ya cortada la cara de su contendor, ojo, le cortó la cara a su contendor, ¿por qué no romperle el tabique? Si la cortada de la cara del contendor es la lesión más fuerte que le propinaste, ¿por qué no hacerle ahora romperle el tabique con una patada? Si ya sabes, porque lo aprendiste el día martes, que aplicando la unidad punitiva no te van a poner ninguna pena por haberle fracturado el tabique a la víctima, sino si la única pena que te van a colocar fue haberle cortado su cara. Entonces quedó en la impunidad todas esas lesiones pequeñas o de menor entidad, producto de esa reyerta o producto de esa pelea. Entonces, si ves, Nata, que como todas esas lesiones pequeñitas van a quedar en la impunidad porque solo te van a colocar, en ese caso, una lesión por el delito, por la lesión más grande. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Qué pena, mire que en esa sentencia también decía algo, creo que lo que usted está contestando es que lo esencial del delito es la conducta humana, o sea, identificar cuál es la intención, ¿sí? Si mi intención era lesionarlo o si mi intención en otro contexto, como tú decías, era otra. Claro que sí. Mi intención es lo que vale, ¿sí? Ajá. ¿Qué nos dice Zulma? Doctor, buenos días. Buenos Tengo días. una pregunta. En ese caso del ejemplo de que, bueno, corten el meñique, pero si yo le corto la mano, ¿va a ser la misma pena? Claro que sí, porque será una pérdida anatómica de un miembro u órgano. Nunca hay, o sea, nunca hay una escala por decir de qué tan funcional era ese órgano para la persona, claro, como de pronto pasa en otros escenarios. Claro, nótese que aquí hablamos de pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, y dice el artículo 6, si el daño consistiera en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de 6, bueno, aquí hay una pena de tanto a tanto. Y dice que la pena se aumenta hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. Entonces, aquí de pronto habrá algún aumento de pena cuando se perdió la mano, no la mano quedó inutilizada, porque ya la pérdida fue anatómica, no fue funcional. Funcional es que la mano queda ahí, pero no funciona, pero anatómica es que la mano ya no está.
habrá una pena más alta, o sea, hay una pena si la pérdida es funcional y hay una pena un poco más alta si la pérdida es anatómica, pero la donde tú vienes es, si yo amputo una mano o si amputo las dos, o si amputo un dedo o después amputo la mano, ¿será la misma pena? Mire que la ley no consagra qué órgano es el que se está perdiendo o qué órganos. Entonces, la ley va a consagrar siempre la misma dañosidad o la misma pena, indistintamente que se pierda un dedo o que se pierda una mano. Entonces, acorde con lo que nos dice Zulma, nos da una buena idea. Ya no le ampute el dedo, sino ampútele la mano. Ese es el consejo pues, que nos da Zulma con su pregunta. ¿Por qué? Porque la pérdida va a ser la misma. La pérdida va a ser la misma y la pena va a ser la misma. Listo, Zulma. ¿Quién nos dice? Profe, perdón, otra pregunta. Cuénteme, Zulma. Dígame. Es que usted, no, pues no quiero retrasar la clase, pero me quedó una duda, no sé si lo explicó, lo de la legítima defensa preventiva. La dejo para el tintero en el momento. ¿Esa no la alcancé a explicar, la fundicular o preventiva? Explicaste la privilegiada. La privilegiada y no la fundicular o preventiva. Bueno, listo. Entonces, cuando terminemos la preventiva, empezamos, ¿me acuerdan, por favor? Y de una vez. Vale, sí, señor. Hoy mismo explicamos la fundicular o preventiva, ¿vale? Hoy mismo. Bueno, gracias. Para que quede evacuado ese tema. Pero entonces, dejémoslo ahí para después de que hablemos de la unidad, pasamos a la legítima defensa y al delito más. Y el cómo vamos a darnos cuenta que son ilegalidades elevadas a categoría legal. ¿Qué nos dice Javier? Doctor Nelson, buenos días y buenos días para todos los presentes. En cuanto al tema de la unidad punitiva y al ejemplo que usted colocaba, ¿es ese mismo concepto, la primera, una pregunta, es ese mismo concepto que tiene la alta corte, que la llama los delitos de ejecución sucesiva? Bueno, y la otra es... espéreme, de una vez le vamos contestando. Los delitos de ejecución sucesiva, Javier, son aquellos que se dan con el transcurrir del tiempo. Ojo, con el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, si usted es cajero de un banco y todos los días se hurta 100.000 pesos, todos los días, durante 30 días, pues sería absurdo, Javier, iniciarle 30 procesos por el hurto de 100.000 pesos. No, vamos a iniciarle un solo proceso, uno solo, por un hurto que se dio en un transcurrir del tiempo. Entonces es un delito continuado. Otro ejemplo, el padrastro que abusa de su hija todos los días durante un año. No podríamos iniciar 365 procesos por el delito de actos sexuales o abuso sexual. No podríamos iniciarlo, pero sí vamos a iniciar un proceso por un delito continuado, lo que se denomina el concurso sucesivo, el delito continuado, el que sea con el transcurrir del tiempo, pero no son todos los delitos. El que se da con el transcurrir del tiempo es el que se va por economía procesal, se va a llevar o se va a ventilar bajo una misma cuerda procesal. En este caso de las lesiones personales nunca hablaremos de un delito de un concurso sucesivo. Nunca hablaremos que se le ocasiona una lesión hoy, otra mañana, otra pasado mañana, porque los delitos contra la vida y la integridad personal no admiten el concurso sucesivo. Eso es como si usted matara hoy una persona y mañana otra, y mañana otra, y mañana otra, y solo adelantáramos un proceso. No, estos delitos contra la vida y integridad personal no permiten que se ocasionen a lo largo del tiempo, sino siempre serán delitos de una sola conducta, de conducta instantánea, y así se tendrán que juzgar, Javier. Perfecto. Esto me lleva también a la siguiente pregunta, doctor. Entonces, por ejemplo, para lo que dice la unidad punitiva del artículo 117, ¿cierto? Dice que como consecuencia de la conducta se produjeron varios de los resultados previstos en los artículos anteriores. Entonces, el juez valora como tal, ¿cierto?, el de mayor gravedad. Cuando valora el de mayor gravedad, ¿ese puede ocurrir, por ejemplo, uno hoy y el otro en un mes o mes y medio? No, en este caso, Javier, vamos a hablar, claro, espéreme, en este caso vamos a hablar de que el procesado le cometió lesiones a la víctima. En un solo acto, en un solo hecho, le ocasionaron las lesiones a la víctima, pero esas lesiones son distintas. Entonces hubo la pérdida del dedo,
hubo el ojo colombino, hubo la fractura del tabique, hubo que le mochó una oreja, pero entonces todo pasó en la misma pelea, digamos, todo pasó en el mismo acto. Entonces, en este caso, el juez, ¿qué hace? Dice, miren, aquí se produjeron varias lesiones con base en estos hechos. Voy a tomar la más alta de las lesiones e impongo una pena, y las demás las dejo así. Entonces, por eso es que en la unidad punitiva siempre hablamos de un solo acto, de una sola agresión, no de varias agresiones en el tiempo, sino de una sola. Pero de una sola agresión que produjo varias lesiones personales. Porque en una agresión a uno le pueden fracturar una pierna y amputarle una mano. Entonces son 2 lesiones en la misma pelea, ¿no? Entonces siempre se tendrá en cuenta solo la lesión más grave. Ah, ya, perfecto, perfecto, doctor. O sea, debe ser en un mismo hecho, un mismo día como tal, ¿cierto? Así hayan 2 o 3 lesiones, pero entonces el juez valora como tal la de mayor gravedad. Sí, y en la misma víctima, ¿no? Ah, ya, y en la misma víctima. Gracias por la claridad, doctor Nelson. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice? Hola, profesor, buenos días. Bueno, yo tengo una inquietud. Digamos, en este caso, ¿cuál sería el límite para calificar que es una lesión personal y no un intento de homicidio? Claro, mire, John, que esto no hay límites. El juez es el que valora. El juez valora. El juez valora con base en los hechos si la intención del procesado era lesionar o era matar. De hecho, en ocasiones, sin siquiera ocasionar lesiones, puede haber un intento de homicidio. Por ejemplo, si yo le disparo a la cabeza y dio 10 centímetros al lado en una pared, nótese que aquí ni siquiera hay una lesión, porque de pronto no le va a pasar nada, pero sí hay una tentativa de homicidio, porque el tiro da a 10 centímetros de donde está la cabeza. Pero en otras, cada hecho le dirá... Puede ocurrir lo contrario. Claro, también, cada hecho le dirá al juez si la intención era matar o la intención era herir. Si yo tengo un cuchillo y le hago un lance al cuello o le hago un lance al pecho, pues la intención será una. Cosa distinta es si yo tengo el cuchillo y le hago un lance a un pie, o si tengo mi arma de fuego y le hago un disparo a una pierna. Cosa distinta que si le hago el disparo a la cabeza o le hago el disparo al pecho. Entonces, cada circunstancia en particular le determinará inicialmente a la fiscalía y por último al juez si la intención era matar o la intención era herir. Aquí hay una mala costumbre. ¿Cuál es? La de que los jueces y los fiscales se basan es en el dictamen, y no, el dictamen de medicina legal indicará es eventualmente qué clase de lesiones se produjeron, pero la intención la determina el juez. Esa hace parte de las funciones del juez, inicialmente de la fiscalía del juez, indicar si con esos hechos se quería matar o con esos hechos se quería herir. Ok, vale, profe. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Claudia? Doctor, buenos días compañeros. No, pues yo creo que ya usted me ha resuelto la inquietud, porque en el caso hipotético, doctor, de que una persona la secuestren, día a día torturándola, le vayan cortando una falange de un dedo, pero claro, usted decía que tiene que ser el día, o sea, en el instante. Entonces me imagino que a esta persona, obviamente, cada día será juzgada por cada delito cometido. Claro, Claudia, que si a una persona la secuestran y para infligirle dolores o sufrimientos innecesarios le ocasionan todos los días una lesión, ya no estamos hablando de lesiones personales. Ya estamos hablando de tortura. Porque sí, claro. nótese que aquí lo que buscan los perpetradores del delito es torturar, no buscan herir, sino torturar para sacar una información o para castigarla por algo que la persona ha hecho. Eso lo vamos a ver después la otra semana que estemos en lucha de tortura, pero en este caso hablaríamos de hecho de 2 delitos, el primero el secuestro y el segundo la tortura, porque lo que buscan los malhechores o lo que buscan los procesados o los agentes, como lo llama la doctrina, es torturar, lo que buscan es torturar. Pero por eso yo colocaba el ejemplo de la riña, casi siempre coloco el ejemplo de la riña porque la mayoría de las lesiones se ocasionan en riñas.
Entonces, en riña, si tú le ocasionas, si tú hoy tienes una riña con otra persona y le ocasionas varias lesiones a esa víctima en la misma riña, solo te penarán o te penalizarán por la lesión más alta. Ya, pero si lo secuestras y lo empiezas a torturar, ya será otro delito. Ya saldremos del campo de las lesiones para entrarnos en el campo de la tortura. ¿Listo, Claudia? Vale, doctor, perfecto. Vale, ¿qué nos dice Charles? Doctor, buenos días. En el mismo caso, digamos que a esta persona pues, le ocasionan dos lesiones, las que venimos tratando hace rato, que son, pues, digamos, algún tipo de lesión en su cara y la amputación de un dedo. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Si una de estas personas, que es la que se le causa ese daño, digamos, es modelo, y digamos, siendo modelo de profesión, esta persona, pues, su imagen es su rostro. Pero así como usted lo propone, doctor, como usted está dando el ejemplo, pues la lesión más fuerte pues es la amputación del dedo. Pero para esta persona pues es más importante su rostro, puesto que es donde se afecta, y puedo decirlo que un derecho fundamental es el de su labor, el de su trabajo. A diferencia de la misma persona que en el caso le quiten un dedo, pero pues si esta persona justifica que su trabajo es un operario de una máquina, y al ejercer esa actividad lo limita, pues es como un agravante, doctor. Claro, nótese que no es agravante, Charles, pero cuando se vayan a indemnizar los perjuicios sí es distinto. Entonces, en el campo penal no podemos hablar de que como era una modelo, entonces es más grave una lesión que la otra. Y de hecho, lo que usted dice completamente es cierto. Si la modelo trabaja con su cara y le lesionan la cara, pues ya no va a volver a trabajar. Pero eso será más grave ¿para qué? Será más grave para la indemnización de los perjuicios. Porque no es lo mismo lesionarle la cara a alguien que no trabaja con su rostro a alguien que sí trabaja con su rostro. Entonces los daños serán mayores, los daños económicos. Entonces al momento de tasar los perjuicios, los daños y los perjuicios que se ocasionen serán mucho más altos en el caso de lesionar en la cara a una modelo a alguien que no lo es, pero punitivamente no. Pero en lo que tiene que ver con los daños y los perjuicios sí serán más altos, pero en la pena no, Charles. Ah, gracias, doctor. Entonces Vale, es más listo. alto en el tema de la indemnización, la parte Sí, señor. económica. Será mucho más alta, claro que sí. O a un deportista, a un futbolista que le amputen una pierna, hombre, pues claro, ya no volverá a volver nunca, entonces tendrán que hacerse una valoración de cuánta vida útil tendría este futbolista, cuánto tiempo podría jugar fútbol, cuánto dinero podrá dejar de ganar, y esos son los daños y perjuicios que tendrá que pagar el victimario. Listo, ¿qué nos dice Efraín? Doctor, buenos días. Sí, mi comentario venía pues haciendo alusión a eso y pues ya pues para complementarle a los compañeros, pues yo decía que casi la lesión personal y cuando es una pérdida anatómica de un órgano pues se agrava y ya con perjuicio económico cuando la persona, por ejemplo, es conductor y le amputan una mano o es carpintero y su trabajo lo desarrolla con la mano y demás, entonces ahí tendría un agravante en el tema de la pena y quería hacer una acotación ahí pequeñita porque No, pues, pero desde espéreme, hace un Efraín, rato. no tiene agravante en el caso de la pena. Lo que pasa es que lo van a condenar por unos perjuicios más altos. Sí, unos perjuicios ya materiales, ya lo que es daño Sí. cesante, lucro cesante y daño emergente. Lo que deja de percibir por la lesión, el tiempo que esté con esa lesión y lo que hubiera podido llegar a tener por lo demás, o sea, ya sería ese tema. Lo que quería hacer una acotación de usted hace un rato, hace aproximadamente media hora, Proyecto Inocencia de la Universidad Manuel Beltrán, yo tuve la oportunidad de estudiar allá y sí es algo que ya son recursos extraordinarios que se utilizan ya contra sentencias y el tema de que pues no viene al caso, pero les comento ya de tutelas contra sentencias judiciales y demás cuando se ha vulnerado derechos fundamentales como lo es el debido proceso ante un posible implicado en una conducta y que es inocente. Entonces, era eso. Ah, listo, hombre. Pero, quería también comentar que en este caso de la sentencia, de que vemos que aunque por términos generales le dicen a uno que el juez superior no puede aumentar la pena, pues en el juez
Penal de Circuito la absolvió a la señora Piedradita. El tribunal la condenó a 40 años y la Corte, o sea, le agravó la pena y la Corte se la atenuó a 20. Entonces hubo 3 fallos diferentes en la cual la pena varió. Sí, pero Efraín, acuérdese, hoy, mañana y siempre, que el juez no puede agravar la pena en apelación, pero cuando el procesado es el único que apela. Ojo, cuando el procesado es el único que apela, eso se denomina reformato impeius o no reforma en peor. Cuando el procesado apela, pero como aquí no apeló al procesado, cuando a la niña la absolvieron, sino apeló la fiscalía y la víctima, por eso le pudieron agravar la pena y eso no viola ningún debido proceso ni ningún derecho a la defensa. ¿Listo? Es cuando el procesado apela únicamente, cuando el procesado apela únicamente. Listo, doctor. Muchas gracias. Eso sí lo había olvidado antes de perfecto. mi clase de Derecho Penal en la Manuela Beltrán. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Qué nos dice Claudia? Claudia se fue. Claudia Arias. Bueno, perfecto, doctores. Entonces, con esa pequeña exposición queda pues zanjado el tema de la unidad punitiva. Y nótese que ¿por qué digo que es una impunidad? Porque miren que todas las lesiones que de menor rango quedaron impunes. Quedaron completamente impunes, no van a tener ninguna pena. Entonces, por eso digo que... Doctor, disculpe, es que no me dejaba, no sé, se me trabó acá no me dejaba bueno. ni hablar, no sé, se me fue como en internet. Disculpe. Tranquila, Claudia, cuénteme. No, doctor, es que se me había olvidado bajar la mano. Ah, bueno, perfecto, vale. Entonces, por eso les decía, mis doctores, que la unidad punitiva es eso, es la impunidad. ¿Y es la impunidad de qué? Pues de todas esas lesiones de menor entidad o de menor rango que se le ocasionaron a la víctima. Entonces, esa es una de las primeras formas en que la injusticia se eleva a rango penal. Y de hecho, no tanto la injusticia, sino la impunidad. La otra, antes de pasar a la legítima defensa ofendicular o preventiva, la otra figura que eleva a rango penal es el delito masa. Y ese delito está consagrado en el parágrafo del artículo 31 del Código Penal. Pregunto lo siguiente, doctores. ¿Qué entendemos por delito masa? Porque si ustedes leen el parágrafo del artículo 31, dice así, parágrafo, en los eventos de los delitos continuados y masa, se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo, aumentada en una tercera parte. ¿Qué entendemos, mis doctores, por delito masa? ¿Qué será ese? ¿Qué diablo será eso de delito masa? ¿Qué nos dice Nata? Pues, profe, no sé si está una persona, una gente despliega una conducta punible sobre varias personas al mismo tiempo. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos llegan estos chicos y se ha presentado mucho que con esa arma llega al colegio y mata a todos sus compañeros. Ah, bueno, entonces espérame. O coloca la bomba y... Espérate. Si yo, bueno, entonces vamos a hacer de cuenta que ya estamos en la presencialidad. Entonces, yo que soy el profesor de ustedes, del curso cuarto A, es el curso, ¿cierto? Entonces, de hecho, el profesor de cuarto A. Entonces, hoy tuve un mal día y llego al salón con mi metralleta y mato a todos los alumnos. Voy a acabar con los estudiantes de Derecho de cuarto A. Entonces, cometí 40 delitos, porque eran 40 los alumnos que estaban en ese momento en el aula de clase. Entonces, en este caso hablaremos de un homicidio masa. Nata, es que se le fue, apagaste el micrófono. No, profe, no sé. Digamos que se me ocurrió en este momento contestar esa pregunta. Dudo mucho últimamente en las noticias, pero no sé si es así. Vale, entonces, Nata, ahí no hay homicidio masa y ahorita vamos a ver de qué se trata el homicidio masa. ¿Listo, Nata? Marinela.
Doctor, buenos días. Antes que me pida que prenda la cámara, lo que sucede es que de una vez me dice que el ancho de mi banda es muy bajo. Sí. Mi participación es la siguiente. Delito masa hace referencia a una pluralidad, ¿sí?, de personas. Y creo, no estoy segura, que solo se remite a delitos de patrimonio. Bueno, lo segundo es cierto, lo primero no estamos hablando de pluralidad de personas, sino de pluralidad de víctimas, ¿vale, Marinela? De víctimas, de víctimas. ¿Qué nos dice Claudia? Doctor, ejemplo, en el caso de Buenaventura, cuando colocaron un artefacto explosivo en el tubo madre que llevaba el agua o distribuía el agua para la ciudad de Buenaventura, pues allí fueron perjudicados una pluralidad de personas. ¿Murieron? No, no murieron, pero fueron afectadas. De hecho, murieron 2 niños a causa sí, murieron 2 niños a causa de la explosión. Eso fue en el barrio Camilo Torres en el año 2009. Vale, pero bueno, vamos a ver ahorita de qué se trata el delito masa, pero en este caso, Claudia, tampoco estamos hablando de delito masa, ¿vale? Listo, que no sé, Perfecto. Ricardo. Doctor, buenos días, nuevamente. No, yo creo que el delito masa es cuando el sujeto activo realiza varias acciones, ¿sí? Y infringe muchos, digamos, infringe muchos tipos penales, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo del conductor que maneja en estado de embriaguez, ¿sí? Que pasa, rompe, no sé, un par de semáforos, luego atropella a un par de personas y dentro de este par de personas muere una de ellas, ¿sí? Entonces, para mí ese es el delito masa, que con una acción repetitiva del mismo sujeto activo realiza varias conductas infringiendo delitos, infringiendo, se me fue la palabra en ese momento, diferentes tipos penales. Para mí ese es el delito masa. Entonces, vamos a hacer de cuenta, Ricardo, que no dijo nada. Entonces, eso lo retiramos del mundo jurídico, eso lo retiramos, eso no existió en el mundo porque eso no es delito masa, pero vamos a hacer la precisión del por qué. ¿Listo, Ricardo? ¿Qué dice Carlos Roberto? Profesor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, cuénteme. Escuchando lo que decía la compañera Marinelo y su retroalimentación del mismo, pues si estamos hablando de delitos que afecten no a varias personas, sino me recuerda a varios, sí, señor, y que se consideren delitos económicos, pues considero este tema, por ejemplo, de la captación masiva ilegal que afecta a una pluralidad de personas y viene directamente relacionado con el tipo de delito que se consideraría delito masa. Listo. Entonces, para tener claridad al respecto, mis doctores, cuando hablamos de delito masa, ojo, cuando hablamos de delito masa, estamos haciendo alusión única y exclusivamente a delitos contra el patrimonio económico. Entonces, el delito masa solo tiene aplicabilidad en los delitos contra el patrimonio económico, no contra otros bienes jurídicos, solo contra el patrimonio económico. Ojo, en los delitos masa. Lo mismo en los delitos continuados, no solo en los delitos masa, también en el delito continuado. Aquí hablamos de delitos contra el patrimonio económico, única y exclusivamente contra el patrimonio económico. Y en el caso del delito masa, doctores, hablamos de delitos contra el patrimonio económico en el cual hay muchas víctimas. Esa es la definición del delito masa. Delitos contra el patrimonio económico en el cual hay muchas víctimas. Entonces ya un compañero lo colocaba el ejemplo, el de la captación. ¿Qué pasó en DMG? Pues en DMG estafaron a muchas víctimas. A 1000 víctimas. Y fue un delito contra el patrimonio económico. Este es el típico ejemplo del delito masa. O el de Interbolsa, que hubo muchas personas afectadas en su patrimonio económico, varias víctimas. Entonces hablamos de delitos masa. O en el caso de
En el caso de alguna presentadora de televisión de noticias que se llama Arango, creo que Adriana. El apellido de esta dama, que también estafó a muchísima gente por creo, alguna cuestión, una empresa para captar fondos, como lo que llaman una pirámide, lo que popularmente se denomina una pirámide. Entonces hablamos de delito masa. Entonces, mis doctores, cuando hablemos de delito masa, estamos hablando de delitos contra el patrimonio económico en los cuales hay muchas víctimas, muchísimas víctimas. Vamos a lo siguiente. Dice el artículo 30, dice el artículo del 31, corrijo, dice el artículo 31, que cuando se trate de delitos masa, en su parágrafo, la pena se aumenta en una tercera parte. En una tercera parte. Entonces, doctores, si el señor David Murcia Guzmán estafó a una persona y el monto de la estafa fue de 1.000 millones de pesos, impondrá una pena por haber estafado a esa persona en 1.000 millones de pesos. Pero si estafó a 1.000, ojo, a 1.000 víctimas, se le impondrá la pena de la estafa aumentada solo en una tercera parte, porque lo dice el parágrafo del artículo 31. O sea que da lo mismo estafar a 500 o 600 o 700 u 800 o 900 o 1.000. Va a ser igual, porque siempre el aumento va a ser el mismo, va a ser de una tercera parte. Como ustedes bien lo indicaron anteriormente, pues ya en asunto de reparación a las víctimas, pues será más el dinero que tendrá que reparar. Pero nótese, doctores, que el estafador cuando es procesado ya no tiene en qué caerse muerto. El estafador ya se ha insolventado. El estafador en la mayoría de las ocasiones, cuando es ya procesado, ya esa sentencia le sirve a las víctimas para enmarcarla, porque nunca van a obtener la devolución del dinero o del patrimonio que se les desfalcó. Pero en materia de cárcel, en materia de pena, solo se va a imponer una tercera parte. Entonces, otro buen ejemplo, otro buen consejo que les doy es que si van a estafar, estafen a muchos. ¿Por qué? Porque da lo mismo estafar a uno, da lo mismo estafar a 500 que estafar a 1.000. Da lo mismo estafar a 500 que estafar a 1.000, porque el aumento en lo que a pena de prisión se refiere, solo va a ser de la tercera parte. Es más, si ya estafaron a 1.000, estafen a 2.000, porque no va a aumentar su pena de prisión no va a aumentar. Entonces también es otra figura que eleva la impunidad a rango legal, porque entre más gente estafen, no va a aumentar la pena de prisión. En eso que se considera el delito masa. Por eso yo ataco tanto estas figuras y digo que son figuras completamente de impunidad. No le importa al legislador, el legislador fue el que escribió este código, pero al legislador no le importa que estafen a 500 o a 600. ¿Por qué? Porque el aumento de pena va a ser el mismo. Entonces ya deja en un segundo plano el patrimonio económico de todos estos estafados. ¿Qué nos dice Ricardo? No, doctor, me queda claro el tema que era contra el patrimonio económico. Ah, vale, perfecto. ¿Y Claudia Arias? Doctor, me queda ya clarísimo. Muchas gracias. Listo. Nata. Profe, y la razón de eso no es el sistema constitucional que en Colombia no se pueden inferir penas perpetuas, porque si este señor pagara por cada persona que estafó, pues no le alcanzaría la vida para pagar en pena todo lo que hizo. Nata, tienes toda la razón, pero lo siguiente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el Código Penal establece un máximo de pena, que son 50 años, ¿cierto? Son 50 años. Si tú eres víctima de David Murcia Guzmán, si David Murcia Guzmán va a ser condenado por estafar a 1.000, por una sola estafa aumentada en la tercera parte, la pena no le va a quedar tan alta, le quedaría de 20, por ejemplo, de 20 años. A donde yo voy es, hombre, si no estafó a 1.000, sino a 2.000, la pena sigue en 20. Si estafó a 3.000, la pena sigue en 20. Si estafó a 5.000, la pena sigue en 20.
Hombre, ¿por qué no aumentarle otro poquito siempre y cuando sea que no pase los 50, que nunca pase los 50 porque ese es el tope? Pero ¿por qué le va a quedar en 20? ¿Por qué no aumentarle otro poco, que sea 30 o que sea 40 años de prisión, porque el daño fue muchísimo? No es lo mismo estafar a 1.000 que a 2.000 o a 3.000. Entonces, siempre y cuando respetar tope legal, claro que sí, respetando el tope legal, pero tenemos que hacerle un aumento. Entre mayor dañosidad se efectúe, tenemos que hacerle un aumento, pero esta delito masa no me deja, porque solo me deja aumentarle una tercera parte y hasta ahí puedo llegar. Ahí es donde algo así como pasa en las lesiones personales, pero en el tipo de pena. Claro, por eso yo decía que la lesión es personal, la unidad punitiva, ojo, la unidad punitiva y el delito masa son dos figuras que consagra el código que se puede llegar a considerar como impunes, que dejan en la impunidad muchos delitos. Porque mire, Nata, que si van a condenarla a la misma pena al que estafó a 1.000 que el que estafó a 2.000, pues esas 1.000 personas van a ver que no hubo ningún resultado por haber sido estafadas. Por haber sido estafadas. Son 1.000 personas que dicen, bueno, haga de cuenta, Natalia, que a usted y a mí nos estafaron. Y el que la estafó a usted, estafó a 1.000. Y el que me estafó a mí, estafó a 2.000. Y la misma pena tuvo. Pero no dice, ¿pero por qué? ¿Por qué si el daño fue distinto? ¿Por qué si lo que se efectuó fue... o sea, el daño fue de mayor entidad? Pero así es la ley, desafortunadamente. Y por eso tú sigues viendo seguidamente... Por eso yo les decía hace un ratico... días, 1.800.000. Claro, por eso les decía un ratico que si se van a volver estafadores, vuelvas en estafadores masa, porque solo van a tener la pena aumentada en una tercera parte. Entonces, nótese cómo nosotros en esta clase aprendemos consejos para la vida práctica. ¿Qué nos dice Diana? Profe, respecto al tema de que la pena aumentará en la tercera parte, realmente, pues yo no tengo ni idea cómo funciona esa tercera parte, a qué se le aumenta. Al mínimo o al máximo. Claro, Diana, el artículo 60 del Código Penal nos dice que cuando una pena se aumente en una proporción, esa proporción va al mínimo y al máximo. Remitámonos al 60, por favor. Dice en. Léelo, por favor, Diana. El 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar, en primer término, los términos mínimos y máximos en los que se ha demostrado ver. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras que dichos límites aplicarán a las siguientes reglas. Solo la primera, Diana, solo la primera. Primero, si la pena se aumenta, disminuye en una porción determinada. Espérate, porque es que usted me está leyendo muy rápido y está leyendo mal. Eso no es ninguna porción, es una proporción. Proporción. Y si ves que dice en, entonces dice, si la pena se aumenta o se disminuye, pero dice en. Si dice que dice en una porción determinada. ¿Cuál es la proporción determinada? La proporción en este caso es una tercera parte. Una proporción es como un fraccionario. Entonces dice, si la pena se aumenta en una proporción, y aquí la proporción es una tercera, ese aumento se aplica tanto al mínimo de la pena como al máximo. Tanto al mínimo como al máximo. Nótese que en el numeral segundo de ese artículo 60 ya no utiliza la palabra en, ya utiliza la palabra hasta. Léeme el segundo. Si la pena se disminuye hasta en una hasta, si ves, dice hasta. Entonces, cuando uno va a aumentar o disminuir, tiene que tener en cuenta dos palabras, que son las palabras mágicas para tener en cuenta el aumento o la disminución, Diana, que son las palabras en y la palabra hasta. Entonces, si la pena se aumenta en una proporción, va al mínimo y al máximo. Pero si la pena se aumenta hasta en una proporción, si es en aumento solo irá al máximo y si en disminución solo irá al mínimo, que es lo que dicen los numerales segundo y tercero del artículo 60. Ustedes no vieron conmigo derecho penal general, pero yo exijo que se memoricen ese artículo, que se lo memoricen. Es el único artículo que exijo que se memoricen, el 60. Casi que es un requisito para poder pasar ese módulo, tener memorizado el artículo 60. Bueno. No recuerdo que lo hayamos visto nosotros.
Ah, bueno, listo, pero entonces, por eso nosotros hicimos un pequeño ejemplo de dosificación, ¿cierto? No. Entonces después vamos a empezar a hacer ejemplos de dosificación y de una vez, si no lo vieron, lo vemos, y si lo vieron y lo repasamos, cualquiera de las dos. Pero entonces en ese caso se aumenta en una proporción. Entonces, como se aumenta en una sola proporción, ese aumento va tanto al mínimo como al máximo, acorde con lo que establece el numeral primero del artículo 60. O sea que el juez tendrá que imponer tendrá que primero establecer cuál es el mínimo y el máximo de la pena, y a ese mínimo le hace aumento de una proporción, de una tercera parte al mínimo, y al máximo también le hace el aumento de una tercera parte. Y ya tiene un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Y sobre ese mínimo y ese máximo se moverá. Ya tendrá que aplicar el sistema de cuartos después del artículo 61, pero sobre ese nuevo mínimo y ese nuevo máximo se tendrá que mover el juez. ¿Vale, Sandra? Diana, ¿vale, Diana? Vale, profe, gracias. Listo, mis doctores. Entonces, nótese que acá hablamos de dos figuras. La primera, que se denomina el delito en la unidad punitiva, y la segunda, el delito masa. Y cómo esos delitos casi que elevan a categoría o a rango legal alguna clase de impunidad. ¿Esto por qué, doctores? En ocasiones o dentro de muy poco, de pronto va alguien de la universidad a echarles un carretazo sobre el grado. Ustedes ya tienen que empezar a pensar en su grado, doctores. Ya lo tienen pues relativamente cerca su grado, ya está. Ya pueden pensar en su grado, pero ojo, pero tienen que hacer alguna clase de trabajos o alguna clase de monografía o algo así. Y para tal fin, a veces lo que el alumno se estresa es en pensar en qué tema va a escoger para un posible trabajo. Y aquí hay muchísimos temas, doctores, aquí hay muchísimos temas que se dejan trabajar. Bueno, lo digo yo que en derecho penal porque es lo único que me dio en la vida, pero en las demás ramas del derecho también habrán muchos temas que se dejan trabajar. Y aquí existe ese tema de la unidad punitiva o el tema del delito masa o el tema del delito continuado, que son completamente y abiertamente ilegales y abiertamente impunes porque no castigan con la misma severidad hechos que pueden llegar a ser considerados más lesivos o más graves. Puede ser un tema que se deje trabajar. Ya, yo creo que este año ya les estarán diciendo que tienen que escoger un tema para que lo trabajen en su monografía. Bueno, me decían que había quedado pendiente la legítima defensa ofendicular o preventiva. Entonces, le ruego me excusen porque esa vez pues se me olvidó, pero también tienen que tener en cuenta la edad de su profesor, y la edad de su profesor hace que no se le olviden muchas cosas. Bueno, la legítima defensa decíamos que estaba consagrada ya en el numeral sexto del artículo 32. Entonces, como causal de ausencia de responsabilidad, decíamos que se obre por la necesidad de defender un derecho propio de ajeno, injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Entonces decíamos, miren, aquí tiene que haber una agresión, y si hay agresión, uno se puede defender siempre y cuando la defensa sea proporcional a la agresión. Indicábamos igualmente que existe una clase especial de legítima defensa en la cual no hay agresión, pero una persona se puede defender, que es lo que le conocíamos como la legítima defensa privilegiada, en la que la persona tiene el derecho a defenderse simplemente porque un extraño haya ingresado indebidamente o haya intentado ingresar a la habitación o dependencias inmediatas. Existe otra clase de legítima defensa en las cuales no hay agresión, doctores. No hay agresión, pero las personas pueden obrar en legítima defensa. Y esa legítima defensa se denomina la legítima defensa ofendicular o preventiva. Ojo, ofendicular o preventiva. ¿Y cuándo se da? Mire, lo entendemos mejor con unos ejemplos, aunque vamos a dar la concepción, la definición. La definición se da cuando la persona ejerce actos de cuidado, ojo, actos de cuidado sobre sus pertenencias. ¿Cómo lo entendemos mejor con un ejemplo? Miren, doctores, si ustedes tienen una bodega y en esa bodega tienen bienes inmuebles que van a cuidar, para tal fin compran unos perros bravos. Nótese, doctores, que ustedes van a colocar un letrero en su bodega que diga: peligro, no ingrese, perros bravos. Si una persona llegara a ingresar y los perros
lo matan o lo hieren, ustedes estarían obrando en legítima defensa. ¿Por qué? Porque ustedes estaban previniendo a esas personas. Eso pasa más que todo, o con las cercas eléctricas o con estos animales bravos. Por eso es que en las cercas eléctricas hay avisos. Dice, ojo, no tocar cerca eléctrica. Estas personas están obrando en legítima defensa, y una legítima defensa por eso se llama preventiva. Están previniendo futuros ataques. Y para prevenir ataques contra el patrimonio económico o contra la vida, pues ejercen determinados actos. Y esos actos pueden avisarle a la comunidad en general que no ingresen a un determinado sitio por cuanto pueden haber unos perros bravos, o en el otro caso, por cuanto pueden haber cercas eléctricas que de pronto pueden afectar la integridad física de esa persona que haya ingresado o intente ingresar. Entonces, cuando se ejercen esos comportamientos tendientes a prevenir afectaciones contra la vida o el patrimonio económico, hablamos de esa especial clase de legítima defensa que se denomina la legítima defensa ofendicular o preventiva. Existe otra última especie de legítima defensa, pero de hecho, a ver, se llama legítima defensa, pero no lo es. No es una legítima defensa. A ver, ¿cómo les explico? Mire, les explico con la Biblia. Muchos de ustedes leen la Biblia, o la leyeron, o han escuchado que José era el padre de Jesús. Pero por allá en la novena de Aguinaldos se habla de que José no es el padre de Jesús, es el padre putativo de Jesús. Así se denomina, putativo de Jesús. Esto quiere decir que que José no es el padre de Jesús, pero le metieron ese gol. Le metieron un gol a don José. ¿Y quién se lo mete? Se lo mete María, con el contubernio, con la complicidad del tal San Gabriel. Eso es un contubernio ahí que hubo para que José inocentemente aceptara a Jesús como un hijo. Eso en la Biblia atenta contra las reglas de la lógica. La Biblia es un libro que atenta contra las reglas de la lógica. Las personas que crean en la Biblia, pues tendrían que apartar su lógica. Tienen todo el derecho y hace parte de uno de los principios fundamentales de todo ser humano, pero lo que yo les recomiendo es que crean en la Biblia, pero aparten su lógica, porque la Biblia es completamente ilógica. Dice la Biblia que doña María resultó embarazada y le dijo a José, no, a mí me embarazó el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Entonces eso atenta contra las reglas de la lógica y atenta contra las reglas de la ciencia. Y el arcángel San Gabriel se le aparece a José y le dice, coma cuento, que eso es cierto y usted tiene que comer cuento. Entonces el pobre José acepta la paternidad de Jesús, pero él no es el padre, Por eso llaman estas cuestiones de los aguinaldos, se llama padre putativo de Jesús. ¿Y para qué cito ese pasaje exótico de la Biblia? Para hablar de la legítima defensa putativa. Ojo, de la misma palabra. Javier, ¿tiene alguna acotación? Sí, pues sabemos que esto no es una clase de religión, simplemente el concepto mío. Cuando dicen que María era virgen, efectivamente en mi concepto era virgen, pero era virgen espiritualmente, no en el sentido en que se toma. Listo, pero nótese, Javier, que lo que yo voy es a que acorde con la Biblia, María queda embarazada por el Espíritu Santo. Y eso en derecho no lo podríamos utilizar porque eso atenta contra las reglas de la ciencia. La ciencia no nos puede indicar que puede quedar embarazada por el Espíritu Santo, porque eso es una cuestión científica, pero voy es a la palabra putativo. Ahí es donde, como la primera referencia que tenemos de la palabra putativo. Y cuando hablo de legítima defensa putativa, estoy hablando de que la persona que está reaccionando ante una agresión, ojo, la agresión solo existió en su mente. La agresión nunca existió en la vida real. En la vida real no se presentó esa agresión, pero en la mente de la persona que actuó, que creyó actuar en legítima defensa, sí existe una agresión.
y esa persona repele una agresión que está en su mente. Nunca esa agresión nació en realidad, pero esa agresión sí está en su mente y la repele. Entonces esa persona podrá decir, yo actué en legítima defensa. No, eso no es una legítima defensa porque la agresión solo existió en su mente. Solo existió en su mente. Miren, yo tengo aquí con Javier, que es la persona que últimamente, que de últimas tomó el uso de la palabra, yo tengo una discusión con Javier. Y de pronto yo mando la mano a la espalda. Javier pensaba que yo iba a esgrimir un arma, pero yo no tenía ningún arma. Me estaba rascando, por ejemplo. Me estaba rascando. Pero Javier en su mente, como estábamos en una discusión, entonces Javier de pronto pensó que iba a ser objeto de una agresión. Pero no, esa agresión solo estuvo o solo se presentó en la mente de Javier. Nunca se presentó en la realidad. Y Javier reacciona. ¿Y cómo reacciona? Me propina un disparo. Entonces Javier podrá decir, yo actué en legítima defensa, pero entonces a otra persona le dirá, no actuó en legítima defensa por cuanto no hubo agresión. Entonces esa es la legítima defensa putativa, en las cuales la persona que actúa en legítima defensa cree, ojo, cree ser víctima de una agresión, pero en la vida real esa lesión nunca existió. ¿Qué nos dice Diana? Profesor, ¿aplicarían el ejemplo que daba allí de que llegó el novio, entró a la casa y ella no sabía que era el novio y lo atacó? Puede, sí, puede, de pronto podría ser, pero nótese, Diana, que es que en la legítima defensa putativa, yo, que soy el que actúa en legítima defensa, yo creo que yo creo que me están agrediendo, pero eso no existe. Agresión, ni siquiera un conato de agresión o ni siquiera un intento de agresión. En el caso del novio que llega y abraza a la niña y la niña reacciona, ella podría hablar que no le vio nunca la cara al novio y entonces podría hablarse de una legítima defensa privilegiada, porque pues ella como no le vio la cara al novio, pues considero que era un extraño, podría pensar eso, pero pues cada caso tendrá que analizarse y tendremos que hacer un análisis y una mesa de trabajo a ver cómo podríamos eventualmente defender a esta chica. ¿Qué nos dice Kevin? Muchas gracias, es que yo tengo una pregunta y qué pena que me devuelva. ¿Sí se acuerda, doctor, cuando hablábamos de la defensa privilegiada? Sí, siempre, claro, se ha hablado de la legítima defensa privilegiada. Que colocábamos el ejemplo de la persona que se introducía a la habitación o a la casa y que en ese caso no había legítima. Es a la habitación, no a la casa, sino a la habitación. La habitación y que se podía quedar quieto y no era delito, ¿verdad? Claro, así es la legítima defensa privilegiada. Sí, doctor, y qué pena, discúlpeme, es que en el título 3, delitos contra la libertad individual y otras garantías, en el capítulo 6, artículo 189, me dice delitos contra la inviolabilidad de habitación o sitio de trabajo. Claro. Y me dice el que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas o que por cualquier medio indebido o filme aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes incurrirá en multa. Claro. Entonces sí se puede tomar un delito, ¿cierto? Claro que sí, pero mírese lo siguiente, Kevin. ¿Por qué no se toma en cuenta este delito? Porque la defensa siempre tiene que ser proporcional a la agresión. Usted me lee, es una persona que entra, viola, digamos, la habitación de otra. La habitación es inviolable. Pero entonces, el quiz del asunto es el siguiente. Si una persona viola la habitación de otra, estaría cometiendo ese delito, claro que sí. Pero si se encuentra ya el morador de esa habitación, ¿está legitimado para matarlo? Pero digamos, en caso de una... Ojo, una violación de habitación legitima a la víctima para matar al agresor o para matar a esa persona. Es como hay otro delito que se llama violación de lugar de trabajo. Del lugar de trabajo. Mírese que es un delito tan pequeñito que ni siquiera tiene pena de prisión, solo tiene pena de multa. Entonces, es un delito tan pequeño que ni siquiera es considerado, digamos, de delito de mayor entidad, o sea que no podría justificar el hecho de matar a la persona que estuviera allá.
No lo podría justificar porque es un delito muy pequeño, por eso casi que ni siquiera se considera agresión. Entonces, pero en la legítima defensa sí, en la legítima defensa ustedes pueden matar, porque no hay agresión contra la vida y la integridad personal, no hay agresión. De pronto puede haber una agresión contra la intimidad, claro que sí, pero esa agresión no legitima para matar, pero la legítima defensa privilegiada sí legitima para matar porque es un extraño que se encuentra en la habitación de dependencias inmediatas. Y en ese caso hipotético no se podría agregar lo que es alegar, la defensa subjetiva. No, porque la defensa subjetiva no, mire, nótese que existen 3 clases de legítima defensa. La normal, la legítima defensa pura y simple. Usted me dice, ¿podría negarse la legítima defensa pura y simple? Y uno dice, no, porque la agresión, o sea, la violación del sitio de trabajo o de la habitación no se consideran agresiones contra la vida y la integridad personal. Es por eso, porque no se consideran agresiones contra la vida y la integridad personal, sino agresiones contra la intimidad. ¿Qué nos dice Nata? Gracias, doctor. Vale, perfecto. Entonces, la legítima defensa ofendicular o preventiva no se puede llegar a alegar, porque es un supuesto que nace en mi mente, es algo irreal. No, esa es la putativa. Ojo, espérate. Nata. La legítima defensa ofendicular o preventiva, la de los perros. Y la de las cercas eléctricas. Bueno. Perdón, en mi caso, muy malo. Entonces, en este caso, la legítima defensa putativa no se puede llegar a alegar porque solo existió en mi mente. Claro, o sea. Como la discusión está tan acalorada, entonces siento que me están agrediendo o que me van a agredir. Piensas que te están agrediendo, pero eso no se puede alegar ante un estrado judicial, porque la legítima defensa putativa no es una legítima defensa, no lo es. Así se denomina por parte de los doctrinantes, legítima defensa putativa, pero no es una de las legítimas defensas consagradas en el 32. Así se denomina ese hecho. Entonces, si Nata actúa en legítima defensa putativa, tendrá una pena común y corriente. Pero yo diré, ella actuó en legítima defensa putativa por cuanto la agresión solo existió en su mente. Pero ¿por qué dice que solamente me están agrediendo? O sea, eso es como la primera causal, debo identificar en mi mente algo irreal, que me están agrediendo, y por qué no que me van a agredir. Si la discusión está tan acalorada y de pronto uno conoce a la persona y sabe que siempre porta un arma. Entonces, claro, Nata, pero es que usted ya me está agregando circunstancias que yo nunca dije. Yo nunca dije que conocía a la persona ni que siempre portaba un arma. Sí, ya usted agrega, pero es que yo no estoy diciendo, nótese, es que estos son herramientas, Nata, estos son herramientas. No, esto no quiere decir que todos los casos se resuelvan por legítima defensa putativa, no, son herramientas en las cuales eventualmente se puede llegar a presentar. Si ya lo que dice Nata agrega, mire, yo ya había tenido un altercado con esa persona anteriormente y me había agredido y esta vez se mandó la mano a la cintura. Ya son circunstancias que cambian. Cada caso es un mundo completamente distinto, pero ya sabemos cuáles herramientas eventualmente podemos llegar a utilizar o para ser fiscales o para ser defensores. Muchas gracias. Vale. Kevin, ¿alguna otra acotación? Bueno, Kevin nos dejó la mano levantada. Listo, doctores. Entonces, ya vimos todas estas figuras, tanto de legítima defensa privilegiada, legítima defensa ofendicular, delito masa, delito continuado y unidad punitiva. Pues ya todo esto quedó zanjado. Mañana, mis doctores, bueno, mañana de pronto vamos a empezar a analizar, mañana miércoles, delitos contra la honra, lo que es injuria y calumnia, me acuerdan por favor, para hablar sobre injuria y calumnia, y pasado mañana sobre acoso sexual, para estar preparados física y psicológicamente para el día viernes. Doctores, les agradezco mucho por su tiempo, gracias por asistir a clase y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buen día. Buenas tardes.